Somos millones de venezolanos conectados hoy en día a la red, pero también somos muchos los que buscamos informarnos de los acontecimientos de nuestro país a través de distintas plataformas. Estamos en una época mucho más censurada que años anteriores porque hay unas elecciones presidenciales en puerta. Pero más allá de eso, hay algo que se llama neuromarketing político digital. ¿Usted sabe de qué se trata? Bueno, hoy en Cara a Cara vamos a conversar sobre ese tema y vamos a aclarar muchas interrogantes relacionadas. Y para eso yo traigo como invitado a mi programa Cara a Cara a Leonardo Trecci, especialista en la materia, o sea, en neuromarketing digital. Leo, Hola, Mildred, bienvenido muchas al Café gracias por Venezuela. invitarme. Y me encanta que hablemos de estos temas para que además la gente sepa y entienda cuándo se está convirtiendo en víctima del mercadeo y cuándo realmente está sacando sus propias conclusiones, ¿no? Uno asocia el marketing con una marca, pero realmente esto es identidad, imagen de, en este caso, de un candidato. Para el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, esto siempre ha estado presente y también para el de Nicolás Maduro, evidentemente. La oposición a eso ha hecho uso de estas estrategias, pero yo quiero que tú nos expliques claramente en qué contexto estamos en este momento cuando hablamos de marketing político digital. Sí, fíjate, mira, lo primero, ¿no? Tenemos que entender cómo funciona nuestra mente y cómo nosotros nos conectamos o sentimos ese sentido de afiliación con algunas marcas. Básicamente el 99% de las decisiones que tomamos en la vida son decisiones emocionales. Y a esas decisiones emocionales les llegamos o accedemos a ellas a través de representaciones mentales, de representaciones que hace nuestro cerebro de las cosas. Si yo te digo a ti ahorita, no pienses en un elefante rosa, seguramente tu cerebro inmediatamente te relaciona a un elefante rosa. Bueno, así funciona nuestro cerebro. Nosotros nos comunicamos con nuestro cerebro a través de representaciones gráficas o audiovisuales. A veces también pueden ser pequeños como videitos, ¿no? El cerebro entiende cualquier palabra que nosotros le decimos, tanto para nuestros adentros como cuando estamos comunicándonos con otras personas. Eso lo convierte en imágenes y a través de esas imágenes es que realmente el cerebro entiende qué es lo que está pasando. Se forma una idea de lo que sucede en el mundo. Hugo Chávez lo sabía muy bien. Esto también se aplica en el neuromarketing. De hecho, hay muchos candidatos o hay muchos que ahora son gobiernos, personas que ahora son gobiernos alrededor del mundo que han utilizado la PNL para ello. Barack Obama también es un gran ejemplo de ello. ¿Qué hacía Hugo Chávez? Hugo Chávez escuchaba lo que la gente estaba diciendo y les decía lo que ellos querían escuchar. Entonces, básicamente, esa relación y esa afinidad casi religiosa que tenía Chávez con sus seguidores y que todavía, después de muerto, todavía conserva ese poco voto duro que le queda a Maduro, está precisamente relacionado con esa figura de liderazgo que ya después de muerto todavía Chávez sigue generando, se debe a eso. Él prefería a sus asesores, era la gente que estaba en la calle. Él escuchaba, tenía en las comunidades, en múltiples comunidades, a la gente hablando. Cuando iba a reunirse con los empresarios, le hablaba, conectaba emocionalmente con el empresario a un nivel de empresario. Cuando estaba hablando con una persona, un agricultor, conectaba emocionalmente con el agricultor porque estaba preparado para hacer un discurso que básicamente le funcionara a nivel de su marca personal. ¿Qué ha venido pasando? Y que Ajá. además tienen una capacidad para poner la crisis a su favor, es decir, utilizan la crisis, tú sales a la calle y la gente se queja, los pensionados no les pagan bien o no les pagan, los hospitales no funcionan, o sea, hay un problema país que no es de ahorita, desde hace más de 20 años, y tú dices, la mayoría de los venezolanos que tú te encuentras en la calle dicen, yo quiero que cambie, yo quiero que este sistema cambie, pero cuando tú trasladas eso el día de las elecciones, se caen todos los análisis, se caen todas las encuestas, o sea, todo cambió, o sea, cuando Bueno, ves el voto, tú dices, ¿qué pasó aquí? en ese caso es precisamente porque son muy fieles a la figura que representaba Hugo Chávez, pero eso justamente a eso venía a decirte cómo todo eso ha venido cambiando. La forma de hacer política de Maduro
no está precisamente relacionada con escuchar lo que está diciendo la gente en la calle, sino es un poquito más acomodaticia. Su forma de gobierno también es una forma de gobierno más relacionada con hacer cosas más a su conveniencia con respecto a la parte económica. Básicamente es más parecido a lo que hacen los chinos. Vamos a dejar que los emprendedores emprendan mientras no te metas conmigo y todo se va quedando como allí. Sin embargo, no genera una conexión, no escucha lo que realmente la gente le está diciendo y por eso ha sido la pérdida de popularidad tan grande que ha tenido. También lo que sucede es que, digamos, como dicen, no hay segundas partes buenas, ¿no? Es un poco difícil reemplazar la figura que representaba Chávez en la gente a nivel emocional, porque Maduro no logra esa conexión. Además, alrededor de él hay unas ciertas figuras de poder que también están en el ideario colectivo a nivel de marketing, que también cometen muchos errores, entre ellos los errores relacionados con la corrupción que ellos mismos han decidido hacer pública Aquí y los que creo, intocables, dice. claro, y creo que eso se ha convertido en un boomerang porque digamos, es como una promesa no cumplida. Es, oye, entonces durante todo este tiempo ustedes me estuvieron engañando. Entonces, ¿qué pasa? El fenómeno emocional que hay ahora está relacionado más con la candidatura, bueno, más no diría yo, única y exclusivamente con la candidatura de María Corina Machado y no con la candidatura de Maduro. ¿Aún todavía conservan un voto duro? Puede ser. ¿Cuántos de esos votos son reales y cuántos son por miedo? No lo sé, pero definitivamente no es el mismo fenómeno el que ha generado María Corina Machado emocionalmente, conectando con la gente, además hablándole de algo que Maduro pareciera tener miedo a hablar. Él sí habla de la corrupción, le echa la culpa a otros, pero no le habla directamente al ciudadano de a pie diciéndole, mira, vamos a lograr o esto para acá es para donde vamos, imagínate tal cosa, que es el ideario, es el elefante rosa que yo te dije. Él no ha sabido, digamos, sembrar esa El idea. miedo como motor del marketing. Ellos han estado un poco más basados en eso que basado en realmente algo esperanzador. Es que ahora tienes a un Diosdado Cabello girando, pisando todo el lugar donde primero pasa María Corina. Eso sería impensable en otro momento y estamos hablando en términos de campaña ¿Qué se y tú debe dirás, esto? por eso cualquiera lo puede ver, sí, cualquiera lo puede ver, pero hay que verlo desde el punto de vista de cómo lo procesa nuestra mente. O sea, cómo nuestra mente procesa un Diosdado que pareciera que no puede dejar de hablar de María Corina. O sea, realmente eso hace algún tipo de colaboración para la campaña de Maduro. Para nada, todo lo En las contrario. Lo que neurocomunicaciones, ¿a qué se debe esto? Porque eso es una estrategia del número dos del chavismo, sin duda alguna, y siempre lo ha hecho. O sea, se enfoca en alguien y ahí se monta y lo ataca y le monta videos y lo saca a su programa. Pareciera como que le está dando tribuna, pero a su vez, o sea, queremos entender, o sea, yo quiero entender por qué lo hace. Mira, te explico básicamente. Él lo hace por un tema de intimidación, ¿no? Ya hacia la persona. Pero en este caso no le funciona y te explico por qué. Te lo voy a explicar con un ejemplo básico. Cuando un niño, el cerebro no entiende el no, no entiende la palabra no. Entonces, cuando a un niño tú le dices no rayes la pared, el niño, del cerebro, la imagen que le da es rayando la pared. No hay una imagen del cerebro no rayando la pared. O sea, eso Lo mismo que no lo hablábamos del elefante más o rosado. menos lo mismo que hablábamos del elefante rosa. Bueno, eso sucede también con nosotros, con los seres humanos. Si tú tienes a una persona constantemente sembrándote la imagen de otra persona en la cabeza, básicamente lo que le estás impulsando al cerebro es a que se enfoque en esa persona. Cuando uno está enfocado en algo, uno ve ese algo por todos lados. Cuando tú te vas a comprar un carro, tú te compraste tu carrito blanco, Toyota o cualquier marca por no darle pantalla más a uno que a otro, y de repente después que te lo compras empiezas a ver el mismo carro por todas partes. Es un fenómeno que es un fenómeno de la mente, un fenómeno del cerebro que dice que donde tú tienes tu atención, donde tú tienes tu foco, es donde tu cerebro expande y abre los horizontes. Por tanto, mientras más tú a una persona le siembres la imagen de María Corina Machado, más vas a comenzar tu mente a aceptar
recibir información de María Corina Machado. Eso, por eso creo que es un error en el caso de Diosdado Cabello que utilice tanto la figura de María Corina Machado en sus programas. Creo que sería mucho más a nivel de neuromarketing, mucho más efectivo que la obviara, ¿no? Sí, pero ella Y ahora no es también candidata, ellos voltearon todo, la inhabilitaron, o sea, no va, no va, no va, porque ella logró a lo largo de todos estos años mantener su posición, muchos la llamaban radical, y ella, pero siempre se mantuvo en la misma línea, entonces hoy en día es mejor vista por quienes la criticaron durante muchos años. ¿Por qué está pasando eso ahora y por qué antes no la veían bien y ahora sí? ¿Qué tiene que ver eso con el neuromarketing político, por ejemplo? mira, durante muchos años se vendió la figura de María Corina Machado como una figura que no iba a poder acceder a las masas. Y siempre Como se la hablaba, millonaria, la cifrina. exacto, o sea, tenía como, digamos, un sesgo de desconexión. Cuando uno recibe información, incluso en información internacional, si tú veías internacionalmente, se le llamaba la candidata de ultraderecha o la candidata derechista, o sea, o se hablaba De los equipos. de su apellido, bueno, en múltiples cosas que donde tu mente asocia directamente eso. ¿Qué ha pasado? Ella ha logrado vencer eso con básicamente con calle. Cuando tú ves el fenómeno que está sucediendo, que también es un fenómeno, yo diría que lo más parecido que ha pasado en los últimos años es el fenómeno Chávez, es el fenómeno María Corina. Y te quería aclarar algo. Aunque ella no sea candidata, María Corina sí es candidata. Es decir, no, aunque la gente sabe que el candidato es Edmundo González y que además me parece que fue una selección brillante como candidato tapa, que ahora no es tapa, sino como dice él, es el tapa y frasco. Outsider. Eh, exactamente. Para la gente, para el imaginario colectivo, la candidata es ella. Y lo va a seguir siendo. Y si llegara a ganar las elecciones el Mundo González, va a ganar es María Corina. En el imaginario de la gente, no va a ser el mundo, va a ser María Corina Machado. Y si no llegar, y si por alguna razón llegaran a suspender la elección, llegara a suceder algo imprevisto, las elecciones no dieran los resultados que todo apunta que van a dar repentinamente, no se sabe por qué. Igualmente, en el imaginario colectivo, la ganadora va a ser Mara Corina Machado, aún perdiendo. Entonces, realmente la situación no es una situación para nada fácil para el régimen de Maduro, para el gobierno de Maduro, porque digamos que no solamente están lidiando contra una campaña que no levanta por ninguna forma, sino que Y también que está hay lidiando deslealtad en la campaña. internamente. Hay veces cosas que uno no entiende, la disparidad de mensajes, o sea, o no sé, pareciera que todo el mundo está actuando por su lado y en este momento, a diferencia de ¿Todo el otras mundo a quién veces, te refieres? ¿A la bueno, oposición o bueno, a todas las tendencias? todas las caras visibles De la del gobierno que deberían estar empujando a una victoria de Maduro hacen cosas que tú dices, pero esto qué, o sea, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Quién los estará asesorando? Pareciera que no sé, o dejen de pagarle a ese señor, porque cometen muchos errores, incluso errores de comunicación que ha hecho el fiscal, errores de comunicación que ha dado Cabello. Y bueno, en los estados pareciera que ya no hay esa cohesión en la comunicación que siempre hubo y que fue uno de los éxitos del gobierno de Chávez. Fíjate lo siguiente, Leo. Esta semana han salido a la luz pública informes de diferentes consultoras relacionadas al tema del uso de las redes sociales. Efectivamente, desde hace muchos años en nuestro país, por el tema de censura, todos recurrimos a las redes sociales o a los medios de comunicación en Internet para mantenernos informados de cualquier tema. Pero en este Ujú. momento coyuntural que estamos viviendo, que son las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, los estudios revelan que cerca del 70% de los venezolanos y quienes no son venezolanos, pero que viven en nuestro país, recurren al mundo 2.0 para eso y que solamente un 20% quizás se mantiene informado a través de los canales tradicionales, que es la televisión, la radio y la prensa escrita. Entonces, ¿a qué voy con esto? Nicolás Maduro está como el segundo presidente, aunque no lo creas, más influyente en redes sociales en este momento. El primero es Nayib Bukele,
por cómo se ha comportado y cómo ha sobrellevado su marketing político a través de las redes sociales, goza de mucha simpatía a nivel mundial. Y Nicolás Maduro está, ellos incluso están hablando también de censura, imagínate, ¿no? Que son los primeros que han propiciado eso. Entonces, hoy en día ellos hablan de censura, entonces Nicolás Maduro está desplegado en todas las plataformas y en TikTok está haciendo cosas que no había hecho jamás, que evidentemente está buscando una conexión más tú a tú con los venezolanos, está bailando, está cantando, está haciendo cosas cotidianas, etcétera. Eso lo está posicionando, no estoy hablando de popularidad, estoy hablando de que está llamando la atención de alguna manera de ese subconsciente. La campaña no de ahora, no de ahora de las elecciones, sino desde que comenzó su TikTok, la gente que leía el TikTok es muy buena. Sí. Sí, entonces, claro, eso tampoco se ha negado, que es lo que pasa con este gobierno, que siempre han tenido una gran campaña comunicacional, tienen salas situacionales, o sea, ellos tienen con qué evidentemente salirle al paso a todo eso. Entonces, yo te quiero consultar, ¿cómo puede el venezolano de a pie trabajar en función de que o esta estrategia de neuromarketing político no lo persuada, o sea, no logre persuadirlo en lo que es la realidad, porque es como que uno queda así como que, no, pero es que yo quiero un cambio de sistema, pero lo que te decía al inicio, ya después cambias repentinamente, y es porque te van lavando el cerebro. Sí, bueno, lamentablemente, esto ellos lo saben desde hace mucho tiempo. De hecho, también estuve mirando unos estudios sobre precisamente la penetración de los medios y las redes sociales en Venezuela. Y básicamente el voto duro de Maduro es el que ve televisión tradicional. El voto de, Ma- el- es una, Por ahí eso tú te es que das ellos no invitan a la cuenta. oposición a los programas. Claro, ahí es donde tú te das cuenta, ojo, el canal que aparece en el imaginario colectivo como el canal número uno para informarse, es el canal que hace muy poco tuvo Edmundo González entrevistado, cosa que me sorprende, te lo digo entre los estudios de opinión que he revisado. Este, por otro lado, tienes una posición que ya desaprendió a utilizar los medios tradicionales y aprendió a utilizar las redes sociales y que se mantiene informado, siendo el WhatsApp para ellos en su imaginario la primera forma de mantenerse informado. Ojo, ellos le llaman WhatsApp a cualquier a la herramienta como tal. Dicen, ¿por dónde te mantienes informado? Por WhatsApp. Bueno, realmente por WhatsApp puede ser Que le llegue el YouTube, link la de página X, de web, un link, algo TikTok, que me dijo sí. mi mamá, mi vecino. Eso también fomenta mucho el tema del fake news y en Ujú. los niveles de zozobra que se viven en Venezuela, un país donde las campañas de desinformación son bestiales. Y eso o sea, lo sabemos desde antes de esa hora. Últimamente, los últimos días, había una campaña de desprestigio para periodistas, y para medios de comunicación. Justamente coincide con la época de las elecciones. Entonces tú dices, bueno, los niveles de popularidad, el segundo presidente es popular, pero bueno, hay que ver cómo están midiendo eso, porque yo puedo ser muy popular con una granja de bots gigantesca, ¿no? Entonces, y de gente que Es lo interactúe que suele conmigo. tener y el gobierno está llamando a todos los funcionarios públicos, activando todas sus salas situacionales para que trabajen en función de mover las redes. Y no Todo, solo eso, una estadía, ¿tú te das cuenta? utilizan además las redes sociales de los ministerios que deberían estar puestas al servicio de todos los venezolanos, de todos, no importa su afinidad o su Política. afiliación política, para hacer campañas, incluso para hacer campañas de desinformación. O sea, ahí el Ministerio de Comunicación, por ejemplo, utiliza su propia herramienta para Para impulsar desinformar. la gestión de gobierno, porque ellos también se basan Exactamente, en la gestión impulsa de la gestión gobierno. de gobierno, pero también hacen inferencias a periodistas, a cosas que sabemos que no son reales y muchas veces utilizan ahí. Por ejemplo, el propio Ministerio de Comunicación fue uno de los que lanzó a través de sus redes sociales el audio de Edmundo González Apana. Fue nombrado candidato donde se hablaba de que estaba de misoginia, de que estaba hablando de mal de esto, de lo otro, ¿no? Entonces, bueno, eso en un país normal no existe, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hemos transgredido muchas cosas y se nos han formado muchas creencias, como venezolanos que ahorita nos parecen normales, pero son cosas que no deberían existir definitivamente. Entonces, Para ir finalizando, Leo, cómo se identifica
hoy en día a Nicolás Maduro dentro de esto llamado neuromarketing político? Mira, yo ¿Y cómo creo se identifica a María Corina Machado dentro del neuromarketing político? Es como para diferenciar. sí, fíjate, bueno, el neuromarketing político simplemente es una herramienta. Si tú me preguntaras a mí si en estos momentos Maduro está utilizando estrategias de neuromarketing político, te diría que no. Y si las está utilizando, te diría que están muy mal utilizadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un ejemplo claro de esto. Uno de los principales problemas que aqueja a la población cuando tú le preguntas ahorita son los temas económicos, ¿no? O sea, en el imaginario de la gente, en tu mente, el venezolano, lo primero que vive es el tema económico, pero no es el tema económico del ahorro, no, no es el tema económico del día a día, de cómo hago yo para poder sostener 3 comidas al día, para poder mandar a los chamos para el colegio, o sea, montones de cosas que tienen que ver con el día a día. Claro. Paralelo a eso, lanzan un programa de concursos de canciones excesivamente elitesco en un canal del Estado para escribirle una canción a Maduro como si fuera un dios, ¿no? Para la campaña. ¿Cómo crees tú que enfrenta un venezolano la información de su día a día frente a esto? Estamos hablando de imágenes mentales, imágenes mentales. Cuando hubiera... Recientemente me pasó con lo de, no sé si viste lo de los drones, 1.000 drones que elevaron aquí en Altamira y e hicieron unas figuras bellísimas, o sea, fue un espectaculazo, la verdad, porque yo lo cubrí, pero dentro del live que yo estaba haciendo, la gente criticaba y hablaba de eso, o sea, no hay para comer, no hay acceso para las medicinas, o sea, los pensionados no nos pagan y gastan un dineral, es una alianza con China, pero ahí hay un Sí. gasto representativo. Sí, sí, hay un gasto y la verdad es que para el ciudadano común, esos trasfondos de que si son alianzas, tienes que explicarlos demasiado, ¿no? Entonces, eso, por eso es que creo, como te digo, que si está utilizando estrategias de neuromarketing, pues las está utilizando muy mal y definitivamente no le están beneficiando. María Corina Machado. Por el otro lado tenemos una María Corina que yo no sé si es que ella estudió en algún momento programación neurolingüística o tiene conocimiento sobre esto, pero desde que comenzó su campaña ha sido coherente, le ha repetido a la gente hasta el final, aun cuando sus propios compañeros de la oposición por todos lados le criticaron el tema de hablar hasta el final. Es una persona que se sigue enfocando en decirle a la gente, sí lo vamos a lograr, sí lo vamos a lograr, no piensen en mañana, piensen hoy, hoy vamos a vencer otra barrera, sí lo vamos a lograr, sí lo vamos a lograr. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es abismal. Una persona además que recorre el país y por donde va pasando, la gente sale de los caseríos, sale de las casas con banderas, o sea, es una conexión emocional que no creo y por los tiempos no creo que Maduro pueda lograr. De hecho, una decisión para mí errónea que se tomó fue el de haber adelantado la fecha de las elecciones, ponerlas para julio, porque no le beneficiaba para nada al régimen, pero para nada, porque en el momento donde estábamos, el colectivo tenía en su mente es a María Corina Machado. Entonces, a ver, la figura de María Corina frente a la figura de Maduro, el tarjetón sin hombres, la única mujer María Corina, el equipo de María Corina, puras mujeres. O sea, todas esas decisiones estratégicas el Mundo González, una persona probo, pero que no existía y que nadie conocía, o sea, una persona de muy bajo perfil. La verdad que todas las decisiones que se han tomado pareciera que son decisiones, digamos, muy bien pensadas. Y lo otro es salirle al paso. ¿Quién está marcando la pauta? La pauta la está marcando María Corina Machado, no la está marcando Maduro. O sea, cualquiera que ve todo el escenario como lo ve ahora y ve las estadísticas como las ve ahora y ve la gente en la calle como las ve, en un país democrático, en un país donde se pudiera hablar de elecciones transparentes, y ya está claro que el próximo presidente, o estaría claro que el próximo presidente es Edmundo González. Leo, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tus conocimientos sobre neuromarketing digital enfocado en nuestro contexto país. Tú eres venezolano, tú lo has Sí, vivido, tú claro. más que nadie sabes cómo se manejan estas aguas aquí desde que Hugo Chávez gobernaba el país, pero bueno, esperemos que el consciente colectivo predomine y que las cosas
vayan de la mejor manera y que tengamos esas elecciones el 28 de julio, porque por una u otra razón Venezuela tiene que reaccionar ante los acontecimientos y lo cierto de todo es que la mayoría quiere un cambio. Así Gracias por es. acompañarnos en Muchas Caracas. gracias, Mildred. A Gracias ustedes. a ti. Y a toda mi audiencia también gracias por estar conectados conmigo cada domingo en este su espacio sin censura. Recuerden que para más información pueden visitar www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactopr. Soy Mildred Manrique, hasta la próxima.